Continuamente se habla de la innovación en las empresas y se percibe como un catalizador de crecimiento. Escuchamos la típica frase de aquella empresa que no se actualiza tiende a morir, así como historias de éxito de grandes corporativos, algunos globales, otros nacionales. Pero curiosamente nunca se habla de las historias o qué hay detrás de esas historias, ¿no? Es por eso que hoy tenemos invitadas muy especiales para hablar de este tema. Demos la bienvenida a Adi Liñán, Mónica Campos, Mamsel Torres y Carola Martínez. Un aplauso, por favor. Nos complace contar con la participación de Carola Martínez Álvarez como moderadora en este panel. Durante más de 5 años se ha dedicado a conectar y participar activamente en el ecosistema emprendedor de Latinoamérica, acompañando a distintas corporaciones de la región en la ejecución de diferentes mecanismos de innovación abierta y corporate venturing. Ha vinculado a más de 500 startups ante corporaciones y actores relevantes, tales como Grupo Bimbo, AB InBev, Nestlé, Claro Colombia, Profuturo, Essity, CompuSoluciones, Bayer, Agunza, entre otros. Actualmente es founder y co-CEO de Conector y Head of Business Development en Angel Ventures. El escenario es todo suyo, chicas. Hola, ¿ahí me escuchan bien? Listo. Pues muchísimas gracias, primero que nada, a Javi, a Pau, a todo el equipo de Carabela por invitarnos. Estamos súper emocionadas y personalmente yo muy contenta de compartir y de moderar este panel con mujeres, pues ahora sí que líderes en sus industrias. Aparte, puedo decir que amigas y con las cuales he estado trabajando también durante estos 5 años. Entonces, muy contenta de poder moderar este panel, de ver caras conocidas, amigos también. Por ahí vi a Andrés, también me enamora. Ahí está Berito, Sofi, gente muy conocida y querida que, bueno, también ha sumado mucho al ecosistema, ¿no? No quisiera demorarme mucho en mi presentación, por ahí ya Pau platicó un poquito sobre un poco mi background. Yo he estado muy involucrada en la parte de conectar corporativos con startups, ¿no? Es decir, prácticamente ayudar a esas corporaciones que tienen estrategias de innovación a conectar con las startups adecuadas para ejecutar sus diferentes mecanismos de innovación. Para hacerlo muy coloquial, soy el Tinder entre el corporativo y la startup, muy alineada a cada una de las estrategias corporativas que cada una de estas instituciones o corporates tiene, ¿no? Y para comenzar esta plática, pues tenemos a estas grandes mujeres con las cuales les comentaba, he tenido la oportunidad de colaborar. Cada una de ellas representa una empresa con diferentes estrategias. Entonces, la intención de este panel es darles un poco esa perspectiva y que podamos conocer cada uno de esos enfoques y objetivos como tal, ¿no? Entonces, no quisiera demorarme más en ese tema. Me gustaría iniciar este panel ahora sí que dándoles 3 minutos a cada una para que hagan ese pequeño elevator pitch, que se presenten, quiénes son, cuáles son su background, qué empresa representan, prácticamente qué mecanismo de innovación están implementando sus empresas y bueno, vamos desarrollando la conversación. ¿Les parece? ¿Quién quiere comenzar? Adelante, ok, gracias. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. A todo el equipo de Carabela es un honor estar aquí. Y bueno, mi nombre es Adi Liñán. Yo soy principal de Vision Ventures, que responde al mandato del Corporate Venture Capital del Laboratorio Sofía. El Laboratorio Sofía es una farmacéutica especializada en oftalmología, líder en ventas en oftalmología en Latinoamérica. Y pues como el nombre lo dice, la estrategia de innovación que yo represento es a través del Corporate Venture. Corporate Venture significa que es un fondo de inversión dedicado a poder hacer inversiones en startups muy especializadas que responden a la estrategia de largo plazo de la empresa. En este caso, evidentemente, son startups de salud visual en las que estamos invirtiendo. Y bueno, pues creo que con esto puedo terminar la introducción. Buenísimo. Muchísimas gracias, Adi. Bienvenida. Moni. Gracias. Ahí está, ya. Muchas gracias, Caro. Pues yo me presento, yo soy Mónica Campos, tengo 9 años trabajando en diferentes iniciativas dentro del ecosistema y de innovación abierta. Empecé como consultora, trabajando en diferentes industrias, ayudándole a corporativos justamente a establecer pues estos modelos de innovación, principalmente en Open Innovation, pero siempre me quedé como con la espinita de
poder hacerlo de forma interna. Entonces, desde hace ya 3 años, me vine a los corporativos en diferentes roles. Empecé en Grupo Coppel, principalmente para la parte de servicios financieros, retail y Afores, siendo como este lead entre el ecosistema emprendedor y Grupo Coppel para ya sea lanzar alianzas estratégicas, nuevos negocios y otros. Y de ahí siempre estuve enamorada y estoy enamorada de la industria de alimentos. Entonces, de una oportunidad me vengo a Nestlé y ahorita estoy como head del ecosistema de innovación para Nestlé México. Y lo que quiero decir del ecosistema de innovación en nuestra compañía es, sabemos que la innovación no la hace una persona y mucho menos la hace una sola área. Entonces, dentro de Nestlé tenemos diferentes iniciativas, tenemos todo lo que es técnica y manufactura, que hacemos pues la innovación más tradicional, por así decirlo, es decir, cómo sacamos un carnation más innovador, que sea plant-based y este tipo de cosas. Por otro lado, tenemos la innovación de tecnología, que la ven directamente en nuestras áreas de TI. ¿Qué quiere decir? Pues tenemos un catálogo súper robusto de tecnología, pero que no necesariamente es la más avanzada. Entonces, ¿cómo seguimos actualizándonos en nuevas tecnologías o tecnologías exponenciales que nos puedan pues, seguir dando servicio tanto a Nestlé México como a Nestlé Global? Y de ahí pues tenemos diferentes iniciativas que ya van a negocios mucho más concretos, pero parte de esto es, somos tan grandes que poder conglomerar una sola área que vea toda la innovación era muy difícil. Entonces, ¿qué hicimos? Seguimos teniendo toda nuestra innovación más tradicional o la innovación y la inercia del negocio. Y por el otro lado, tenemos toda la innovación, que es la que manejo yo, que es esta innovación disruptiva. Entonces, la vemos a través de 3 diferentes líneas. La primera es iniciativas de Close Innovation, en donde sí sacamos ideas internas y las exponenciamos. Tenemos toda la parte de las aceleradoras. Tenemos 3 aceleradoras, una específicamente de temas de sustentabilidad, otra de ventas o enfocada como en tecnologías de ventas y otra en general de tecnologías exponenciales. Y de ahí sumando también alianzas entre corporativos para poder lanzar nuevas tecnologías o nuevos modelos de negocio que nos puedan ayudar pues a seguir creciendo en el mercado. Entonces, el ecosistema de innovación para nosotros en Nestlé es eso, es cómo hacemos esfuerzos conjuntos a diferentes niveles para poder transformarnos como compañía y no desatender un solo negocio y que más bien pues estos negocios colaboren para poder lograr esas grandes metas, ¿no? Entonces, pues eso es lo que hacemos y un poquito a mí. Mucho gusto a todos. Muchas gracias, Moni, por la presentación. Mam, adelante. Gracias, pues súper encantada por la invitación, ¿no? Primero a Carabela y feliz de compartir el espacio con todos ustedes. Mi nombre es muy raro, así que me pueden decir Mam, creo que es lo menos complicado. Llevo 12 años trabajando para una industria que es increíble y que me apasiona y que seguro a todos ustedes también, que es la industria cervecera, ¿no? Tengo el honor de trabajar para la primera empresa cervecera a nivel mundial, que es AB InBev, aquí la conocen como Grupo Modelo, en Colombia como Bavaria y demás. Estoy por ahí liderando ahora el tema de innovación desde hace ya 5 años para todo lo que es la zona de Middle Americas, que es México, Colombia, Perú, Ecuador, Honduras, El Salvador, República Dominicana y parte del Caribe, ¿no? Cosa que por sí es un reto importante, pero también es un gran regalo porque el ecosistema aquí crece de una forma increíble y nos enseña demasiado. Adicional a esto, pues me encanta, estoy como mentora de algunas startups de forma voluntaria, algunas con un enfoque más en perspectiva de género, otras como Tefacturo, que está por aquí también, ¿no? Con grandes amigos y grandes aliados. Veo por ahí a Rocketbot, Airbag, que han trabajado con nosotros. Y bueno, ha sido un proceso bien interesante. Adicional, llevo como más de 2 años como mentora voluntaria para la ONU con temas de innovación e impacto sostenible. Y eso sin duda alguna es un gran esfuerzo, ¿no? que se hace por parte de muchas instituciones privadas y ONGs para poder impulsar todavía más el desarrollo de la tecnología en nuestros países, pero con un impacto y con una generación de conciencia muy relevante. Entonces, bueno, un poquito ese es el que hago, ¿verdad? Porque el que soy, creo que mejor con unas cervezas lo descubrimos. Trabajamos muchísimo con temas de cultura de innovación, temas de innovación abierta, es como generamos esto a través de colaborar con grandes compañías, con universidades, con startups, con scale-ups también. Hemos tenido la fortuna incluso de colaborar ya con startups unicornio como Jaydu, como Confío y muchas más. Por otro lado, hacemos todo lo que es innovación cerrada. Cómo generamos este mindset de intraemprendimiento en nuestros colaboradores, cómo cascadeamos mucho esta cultura que tiene que ver con pensamiento de diseño, que tiene que ver con human-centered design, que tiene que ver con
cómo también desde adentro nos volvemos intraemprendedores y después como compañía continuar siendo macroemprendedores. Entonces, súper feliz de estar aquí con todos ustedes. Muchísimas gracias, Mam. Muchas gracias a las tres por su presentación. Hablaban, las tres tocaron un tema bien importante, ¿no? El tema de la cultura. Particularmente, como lo comentábamos al inicio, yo he tenido la oportunidad de trabajar de la mano de ustedes y justo platicando también con mi socia Michelle, que está por aquí, y el tema de en Conector, hablábamos y acuñábamos un término que le llamábamos YOLO, ¿no? Y no es you only live once, no es ese. Acuñamos este YOLO porque vemos dentro de las empresas esta cuestión en donde vemos a las áreas de TI o a las mismas empresas decir, no, yo lo puedo hacer, yo lo puedo desarrollar internamente, ¿no? YOLO, y ese fue el término que acuñamos, donde vemos a veces una cultura que no se abre a querer participar o a innovar de la mano de terceros, ¿no? Y a partir de eso me gustaría hacerles como esta siguiente pregunta, que sería, ¿qué papel juega la cultura en la empresa al momento de implementar cada una de sus iniciativas, ¿no? Vemos que Adi está un poco más metida en la parte de CBC, y bueno, tanto Moni y Mam lideran iniciativas que tienen tal vez objetivos diferentes, pero dentro de sus perspectivas internas, ¿cuál sería el rol que juega la cultura al momento de ejecutar como tal el tema de innovación de manera interna, ¿no? ¿Quién quiere iniciar un poco contestar? A ver, si quieren, empiezo yo. Creo que es un tema bien complejo porque depende mucho de la empresa. Entonces, por ejemplo, les voy a dar tres perspectivas. Cuando tú estás afuera de un corporativo, tú percibes a la compañía con cierta cultura, ¿no? Tú dices, esta compañía es de esta forma. Cuando tú ya estás adentro, te das cuenta de que mucha parte de la cultura viene de la industria. Y ya cuando empiezas como a implementar, pues te das cuenta que hacer como ese cambio no es tan sencillo como venir y dar un workshop y listo, ¿no? Con eso cambiamos el mindset de la empresa. Eso no pasa. Entonces les digo esto porque yo creo que la cultura es lo que hace que o funcione o no funcione. Y lo digo así porque muchas veces, como externa, he llegado a escuchar comentarios como de que, es que se enfocan mucho en iniciativas de cultura. Y sí, creo que los corporativos nos enfocamos mucho en empezar con la innovación por la cultura, porque si no empezamos por ahí, no va a funcionar lo que sea que traigamos. Así sea el mejor fondo de inversión, el más grande, con un capital inmenso para invertir en lo que queramos, si la gente no sabe cómo se usa esto y por qué nos beneficia o por qué deberíamos de hacerlo, no lo vamos a mover un dedo. Y eso es muy importante porque para nosotros como corporativos todas estas iniciativas tienen un rol estratégico. Es decir, no invertimos nada más para tener un retorno de inversión, invertimos para hacer crecer nuestros negocios o colaboramos con estas startups para hacer crecer nuestros negocios. Entonces, si las personas de los negocios, vuelvo al punto, no lo entienden, no vamos a hacer negocio con ustedes y ustedes no van a hacer negocio con nosotros. Entonces, ponía estas tres perspectivas porque muchas veces es muy difícil entender por fuera por qué los corporativos invertimos tanto en cultura de innovación y la razón es esta. Entonces, les decía otros dos puntos, que es muchas veces la cultura viene mucho de la industria. Entonces, por ejemplo, a mí, cuando yo estaba en Grupo Coppel, veía dos culturas totalmente diferentes entre los equipos de retail y los equipos del banco. El banco era una cultura hasta cierto punto muy innovadora, porque fintech es de lo más en tendencia ahorita, pero por el otro lado veías gente muy conservadora en cuanto a cómo hacemos las cosas. ¿Por qué? Porque éramos banca. Y pues a nosotros la bancaria nos dice que tal cosa se debe hacer de tal forma y no vamos a mover un dedo. Entonces veías una cultura sí muy innovadora en tendencia y sí, claro, vamos a revolucionar la industria, pero por el otro lado no vamos a mover un dedo. ¿Por qué? Porque no podemos por la bancaria. Y luego te vas al retail, que por el otro lado era, bueno, tal vez no somos la industria más hot en este momento. Sí, obviamente en logística hay muchísimas cosas, seguros, valor agregado que podemos meter dentro de la empresa. Y digo, creo que era mucho más abierta que la que teníamos el banco, aún y considerando que fintech era lo más relevante en ese momento. Pero eso, por ejemplo, yo lo veía en Grupo Coppel, veía una cultura muy conservadora por ciertas cosas de la empresa per se, pero por el otro lado de la industria. Y por ejemplo, ahora que estoy en Nestlé o en general con mis clientes de las empresas de alimentos, y aquí, Mam, pues creo que coincide un poco, es súper diferente. Por ejemplo, aquí en Nestlé, digo, tal vez en alimentos tenemos restricciones. Nosotros, por ejemplo, en Nestlé hacemos fórmulas infantiles. Eso es un negocio súper delicado porque estamos alimentando bebés y alimentando mamás.
Quitando eso, pues la verdad es que podemos mover lo que queramos dentro del negocio y podemos fallar cuantas veces queramos y te da más libertad de hacer que en una empresa donde tienes a la Comisión Nacional Bancaria y que te dicen no le muevas aquí porque te voy a multar, ¿no? O te voy a quitar la licencia. Entonces creo que eso impacta en la cultura y ahora súmale que la gente le dé el valor. Entonces yo quiero cerrar mi comentario con que considero que si la gente no entiende cuál es el valor de hacer este tipo de iniciativas o por qué debemos de transformarnos como compañía desde el propósito, desde qué está haciendo la competencia, desde cuál es el valor que nos da hacer esto, la verdad es que lo que sea que tú pongas en el corporativo, pues a la gente le va a ir y venir, ¿no? Entonces, yo cerraría nada más con eso, con que creo que la cultura es el punto de partida para que la innovación pase. Y si no lo tocas, pues realmente lo que sea que pongas en la mesa no va a evolucionar. A lo mejor vas a dar un muy buen resultado en el corto plazo, pero eso probablemente no va a escalar, ¿no? Entonces, pues yo creo que es un paso muy importante. Y aquí no sé, Mam, ¿tú qué opinas? Sí, o sea, coincido totalmente en que la cultura es todo, ¿no? O sea, si tienes una empresa pequeña, una empresa que va iniciando, una empresa mediana, una empresa grande, incluso muchas veces en la interacción con los emprendedores lo que vemos es que cuando empiezan a crecer tanto, lo que les preocupa es la cultura. Porque a lo mejor es, híjole, somos 2 personas, 3, los 4 founders a lo mejor, ¿y cómo garantizo que las demás personas mantengan ese estado mental y ese estado de acción y de reacción? Y lo mismo sucede en las grandes compañías. La realidad es que no es necesariamente un proceso ajeno al tamaño de la empresa porque al final depende del ser humano. Y eso despliega muchas cosas, ¿no? Entonces, un poco lo que vemos acá es que el tema de cultura es como ahora que seguro aquí hay muchos amantes de la Fórmula 1, ¿no? Puedes tener un gran carro, puedes tener un gran piloto, ¿no? Hablamos de infraestructura, hablamos de procesos. El piloto puede ser la tecnología emergente más hamiltonesca o checoperesca o Verstappen ya no nos cae bien, pero Y que nos dejen todo lo pasar, que demás. nos dejen pasar, si no, no nos caen bien. Exacto. Pero si no tienes al equipo en los pits accionando, ¿no? Bajo la cultura que debería de ser, bajo el governance que debe de ser, si no tienes incluso como esa gasolina o todo lo que necesita este gran motor para que funcione, es bien complejo llegar a algún lado, ¿no? Entonces sí, definitivamente el tema de cultura para nosotros es relevante desde cualquiera de los frentes que lo abordemos, con proveedores, con clientes, con nuestros propios colaboradores y sobre todo con todos los aliados que tenemos. Adi, de tu lado en la parte de CBC, ¿funciona igual? ¿La cultura sigue siendo un driver? Por supuesto es un driver. Estaba haciendo reflexión en todo lo que están comentando y quiero compartirles la experiencia que desde el laboratorio, que es estamos en una industria que bien platicabas, Mónica, de ultra regulada. No puedes mover un pie sin pedirle permiso a la autoridad, ¿no? Y eso trae por consecuencia un tipo de cultura muy, digamos, muy cuadrada, realmente, ¿no? Entonces, este era un tema principal antes de plantearnos de por qué terminamos haciendo un corporate venture capital. O sea, es una de las razones que estuvimos discutiendo con el CEO de cuáles eran. De hecho, ya se habían hecho muchas iniciativas de innovación anteriormente, ¿no? El corporate venture viene, digamos, tiene ahora 3 años de estar operando, pero antes claramente había habido muchas iniciativas de innovación en diferentes ámbitos y quiero compartirlos porque creo que es importante que vean cómo es poco a poco y cómo hemos impactado también en la cultura finalmente con esta evolución. Hace 10 años, el laboratorio inaugura un centro de investigación para el desarrollo de moléculas de alta especialidad, justamente buscando darle valor agregado a los productos que ya teníamos. El laboratorio empieza siendo como mucho más, nosotros le llamamos en este espacio el Me Too, que no es necesariamente el genérico, pero es el genérico con un poquito diferencial, ¿no? Que si el envase, que si es un poquito más cómodo para el paciente ponerse la gota, etcétera, ¿no? Y bueno, dentro del centro de investigación claramente se estaba haciendo innovación. Sin embargo, nos dábamos cuenta que digamos, la industria mundial y con quienes tenemos que competir iban más rápido, ¿no? Entonces, digamos, nuestros científicos son científicos de primera,
pero al mismo tiempo también tenemos que estar enfrentándonos a este tema regulatorio. Entonces era así como que, ¿qué hacemos, no? No podemos ir tan rápido como queremos, etcétera. Por ejemplo, un reto importante que el laboratorio está en este momento desarrollando es, nosotros empezamos con lo que en farmacéutica le llamamos pequeñas moléculas, que es básicamente un enfoque más químico de las drogas. La evolución que sigue es un enfoque más biológico, ¿no? Donde tienes un enfoque con biotecnología. Entonces teníamos que desarrollar las capacidades al interior de la empresa para estar desarrollando y comercializando productos biotecnológicos. Entonces eso lleva tiempo, obviamente dinero, recursos, y es la punta de lanza de lo que seguía en la industria farmacéutica. Bueno, para hacer para hacer el YOLO que tú platicabas al principio, de yo lo puedo hacer, ¿no? Nos hemos tardado 10 años en lograr hacer esa iniciativa de transformar el modelo de negocio para estar incursionando en los biológicos, ¿no? Y entonces, obviamente la reflexión es, lo necesitamos hacer más rápido. No podemos esperar que cada vez que tenemos que hacer un salto, van a ser 10 o más años, ¿no? Entonces, dentro de estas posibilidades surge, y creo que también yo creo que la respuesta de por qué una iniciativa como un corporate venture tiene cabida en algo así, también viene a responder del background de las cabezas de la empresa hoy en día. Tenemos, yo creo que ciertamente único, los líderes tienen un background financiero muy importante, casualmente, ¿no? Entonces, cuando se plantea la posibilidad de un corporate venture, lo entiende rapidísimo y obviamente al haber hecho ya diferentes iniciativas que no habían completamente fructiferado, dijimos, vamos a ponerle pues toda la carne al asador para poder hacer este corporate venture funcionar, ¿no? Y el día de hoy, una de las cosas indirectas definitivamente es que, ya lo platicaremos más al rato, pero estamos observando muy de la mano de cómo el corporate venture, al hacer las inversiones, empezamos a tener partners, porque finalmente están dentro de nuestro portafolio estas startups en las que invertimos, y constantemente al estar participando en los consejos de administración con ellas, pues se abren puertas y se abren oportunidades para hacer colaboraciones estratégicas, ¿no? Y así es como hemos estado impactando la cultura completamente, porque el día de hoy ya nos tenemos que plantear un nuevo modelo para poder hacer estas alianzas, porque evidentemente con estas startups, que además ya son nuestros partners, tenemos que generar un modelo distinto de colaboración. No es la relación con un proveedor tercero X que es alguien que nada que ver, ¿no? Porque en este caso ya somos realmente socios. Entonces, hemos estado modificando y eso definitivamente ha sido un impacto impresionante porque ahora nos hemos puesto, mira, por ejemplo, les planteo, de repente hemos tenido inversiones en startups en otras partes del mundo donde tenemos que hablar en inglés todo el tiempo y la empresa estaba acostumbrada todo el tiempo en Latinoamérica porque finalmente de ahí es nuestra fortaleza, ¿no? Entonces, la gente lo sabe, pero lo sacas un poco de su zona de confort de, ok, tengo que ahora hacer las negociaciones en inglés, ¿no? Y sobre todo, digamos, mandos medios que antes no estaban acostumbrados a tener este tipo de exposición. Entonces, evidentemente eso ha marcado poco a poco un modo distinto de estar pensando, un modo distinto de estar trabajando y pues estamos abriendo camino, ¿no? Y esa ha sido como la manera en que sí, definitivamente la cultura, el impacto y es importantísimo para que tengamos éxito. Súper. Muchísimas gracias a las tres por sus respuestas. Y bueno, hablaba también, en este caso, tomando un poco la narrativa de lo que venía diciendo Adi, hablaba de que, bueno, les tomó 10 años, ¿no? Llegar a implementar ese YOLO, que al final de cuentas se dieron cuenta que podían avanzar más rápido si traían externos y colaboraban en conjunto, ¿no? Pero eso al final de cuentas son retos que vas avanzando y vas viendo la manera de poder sortearlos, ¿no? Y eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuáles consideran ustedes que pudieran ser esos principales retos que hoy enfrentan en sus roles y qué acciones están tomando para vencer esas barreras? Es decir, que ese reto deje de serlo. ¿Cuáles serían principalmente aquellos que hoy son los más relevantes dentro de su rol? Pues igual empiezo ahí. Creo que de cara hacia la industria en general, los retos regulatorios y políticos son importantes, ¿no?
podemos ser ajenos a ellos, ya lo comentaban bien, y nos pasa, o sea, de repente quieres innovar y quieres acelerar cosas y llega una pandemia y te paran 45 de operaciones donde, ¿qué hago con mis líneas? Ya no puedo vender más chela, pero puedo hacer algo con ese producto o con ese coproducto o qué otra ventaja puedo tomar ahí, ¿no? Queremos, por ejemplo, lanzamos una campaña para Victoria con NFTs que se llama NFTacos, pero antes la pensamos con Corona y cuando quisimos hacerlo era un problema porque Corona tiene ciertos derechos de comercialización en Estados Unidos por otra compañía, por el tema de la adquisición de la empresa y para que no fuera monopolio, una historia muy larga. En fin, el punto era que no podíamos usar nuestro propio producto para comercializar NFTs, porque entonces la otra compañía quería un beneficio económico por sobre eso. Entonces, tuvimos que entrar a cambiar la marca, tuvimos que entrar a rediseñar con qué íbamos a trabajar. Imagínense los tacos, ¿no? Que son como esta versión tan icónica de nuestro país y nos dicen, oye, sí, está perfecto, pero no te puedes apropiar de un taco. Bueno, ok, pero entonces podemos hacer una ilustración de un taco y esa sí la puedo apropiar, perfecto, ¿no? Entonces tienes que empezar a darle la vuelta porque cómo metes estas tecnologías también que al final tu consumidor espera ver, ¿no? Metaverso o lo que sea, pero que tienes que cumplir con ciertas regulaciones. Entonces ese es un reto clarísimo y creo que en el stage de madurez en el que estamos nosotros con este tipo de procesos, el siguiente reto también es aprender a matar las ideas bien rápido y los proyectos, porque de repente nos engolosinamos y vimos que esto era increíble y que es maravilloso y que podemos crecer y que podemos invertir y ahora es como chin, pero a lo mejor no necesitaría invertir en todo, ¿no? Tengo que priorizar, tengo que hacer un uso mucho más consciente de todos los recursos y a dónde quiero llevar el impacto de la compañía. Entonces, aprender a matar nuestros propios proyectos también es un ejercicio de humildad y de retrospectiva bien relevante, ¿no? Y adicional a yo creo que el poder crear agendas ya compartidas con otros corporativos y con otras pequeñas y medianas empresas es algo que sigue siendo un reto porque depende mucho de la cultura de cada compañía, de la visión de esa compañía y de los procesos y recursos que cada una tenga. Sí, que aquí me gustaría hacer una acotación. Al final ustedes se vuelven como una startup interna dentro de la compañía, ¿no? Porque, bueno, tienen que salir internamente a pedir el recurso, a levantar capital, a pedir los presupuestos, a pichar las ideas, a literalmente decirle a la persona de tal área que impulse ese proyecto, que probemos, que pivotemos y que escalemos, ¿no? Entonces, ustedes mismas se vuelven una startup interna y, digamos, haciendo un poco de complemento a la pregunta es, bajo esa visión, Moni, siendo tú ese startup dentro de la compañía, ¿cuáles han sido sus principales retos? Claro, a mí me encantó algo que dijo Mam y creo que es aprender a decir que no, ¿no? Y va mucho de la mano de lo que platicábamos de la cultura, porque la cultura no solamente es mandos medios para abajo, oigan, estas son las metodologías con las que se innova, así trabajamos con startups, eso es habilitadores, ¿no? Pero eso no es la cultura. La cultura es el mindset de la gente dentro del corporativo, en cualquier mando, ¿no? Altos mandos, medios mandos, operativos, los que tenemos en campo, los que estamos en corporativo, los de Ciudad de México, los de Aguascalientes, cualquiera. Entonces, algo que me encanta que lo mencionó Mam es, creo que el reto más grande que tenemos es aprender a decir que no y tener cierta humildad como corporativos de que no necesariamente tenemos las respuestas a todo o que el camino que tomamos puede cambiar. Y eso es algo que ustedes como emprendedores hacen todo el tiempo, ¿no? No funcionó, vamos y lo cambiamos. No funcionó y no pasa nada, no es nada por qué sentirnos avergonzados, todo lo contrario, era una hipótesis, la probamos y a lo que sigue, en los corporativos eso no se puede, ¿por qué? Porque ya quemaste el presupuesto de alguien o el tuyo, porque ya pediste una oportunidad y malamente eso se puede ver como de no tuviste la capacidad de lograr lo que me pediste, entre muchos otros factores. Entonces, vuelvo al punto de la cultura, nuestro reto más grande es ese, es aprender que las cosas no se hacen como tenemos encasillado a un godín, ¿no? No es eso, es cómo cambiamos esa mentalidad y aprendemos que debemos de hacer las cosas diferente. Entonces, para mí ese es el principal reto que va de la mano de muchas cosas, ¿no? ¿Cómo convenzo a otras áreas de que obviamente yo tengo mi presupuesto, pero no quiere decir que le voy a pagar todo a una compañía de 15,000 colaboradores en México, ¿no? Y 232,000 colaboradores a nivel internacional. Entonces, tú también pon de tu lana, ¿no? Nos toca levantar
capital de nuestras propias áreas internas para poder hacer iniciativas. Entonces es convéncelos y que te den el capital de sus presupuestos y que sacrifiquen proyectos que ellos ya saben qué retorno les va a dar en el próximo año y al que ellos ya están comprometidos con dirección general o con dirección global de que los tienen que demostrar. Entonces es dame uno de esos pesos y pues tú ve cómo regresas ese retorno, porque a mí pues, tenemos que experimentar, ¿no? Que obviamente tiene un retorno, pero convéncelos de eso, ¿no? También dame tiempo, dame gente. ¿Por qué? Porque no te voy a hacer todo yo sola, tienes que dedicarle tiempo. 3, no sabemos si va a funcionar. Obviamente tenemos una hipótesis, tenemos un caso de negocio, pero eso es en papel. Ya en la realidad pueden pasar muchas cosas. Y 4, si no funciona, ¿qué sigue? Necesito que le sigas invirtiendo, necesito que el próximo año volvamos a hacer lo mismo. Entonces, yo creo que cerraría con eso. Lo más difícil o el reto más grande que tenemos en los corporativos es la gente. Nuestra propia gente y cómo hacemos que sigan apostando por este tipo de iniciativas y que sigamos construyendo valor de la mano con ellos. Súper. Avi, yo pensaría, y hablando con Mami, con Moni, hablan de esta aversión al riesgo, ¿no? Es decir, cómo no están como corporación a lo mejor tan abiertos a enfrentar ese riesgo sin tener las cosas un poco más calculadas. De tu lado, siendo más un CVC, un fondo, que sabemos que al final de cuentas hay un riesgo de por medio, ¿esos retos son similares a los que enfrentan Moni o Mam o cambian un poco? Sí, son muy parecidos de base. Y de hecho, escuchándoles estaba reflexionando al respecto del caso de nosotros. Definitivamente vuelvo al tema de la cultura, pero voy a extraerme un poco más. Nosotros fuimos, o sea, como fondo fuimos concebidos para poder acercar la innovación y las tecnologías disruptivas al modelo de negocios de la empresa, ¿no? Entonces, evidentemente esto va a ir marcando conforme el tiempo, no se hace de la noche para la mañana, ¿no? El día de hoy, uno de los retos más importantes es, primero, mantener el drive, el momentum que traemos, porque ahorita todos estamos emocionadísimos, vamos muy bien, tenemos empresas en el portafolio, estamos empezando las colaboraciones con nuestras startups y ahí van los desarrollos, ¿no? Pero la semana pasada tuvimos una bronca de que no salió un desarrollo, una formulación que queríamos. Hijo de su, o sea, fue así como de que se simbraron las bases porque ¿por qué estamos aliados, no? Entonces, y eso es, a ver, es uno de varias colaboraciones y sabemos que nos vamos a equivocar en el camino o sabemos que no todas van a ser exitosas. Y estoy hablando de las colaboraciones, no estoy hablando de las inversiones per se. Que también va a tener su propio factor de failures y éxitos al final, ¿no? Pero obviamente el tema de cuando empezamos a fallar y empezamos a tropezarnos un poquito, realmente es aprender sobre eso, de a ver qué podemos hacer mejor para la siguiente, cómo podríamos haber anticipado que tal vez ya teníamos cierta data que X proyecto podía fallar y estar conscientes de que es parte de la evolución, ¿no? que estamos explorando. Y por eso regreso al punto, o sea, es de mantener ese drive, ese momentum que traemos a lo largo del tiempo, porque si una estrategia de corporate venture capital pueda ser exitoso, sí le tenemos, o sea, somos conscientes de que le tenemos que dar tiempo, ¿no? Estar constantemente acompañando a las startups, pero también en estas colaboraciones y más en farmacéutica. Los productos no se generan en un año. Normalmente, ¿no? Sobre todo si empiezas desde cero hasta que te puedan aprobar y todo este barrido clínico. Y hago un paréntesis, me acuerdo ahorita del tema de las vacunas de COVID. La realidad es que la tecnología que venía atrás y es una tecnología que venía en décadas desarrollándose. O sea, lo que cambió ahí fue el enfoque de temas regulatorios de darle prioridad, ¿no? A que pudiera pasar en top de todo, o sea, detuvieron todo lo demás, ¿no? Todos los demás productos no tienen esa prioridad. O sea, tú llegas, tomas tu ficha y estás en la lista del que sigue y el que sigue, ¿no? Entonces, pero lo que voy son tiempos largos a lo que nos enfrentamos y el corporate venture traerá sus resultados estando constantes. Entonces, pues sí, llevamos 3 años, vamos bien, estamos todos contentos, pero al rato que nos tropecemos, vamos a empezar a hacer las preguntas y los cuestionamientos fuertes y ahí es donde tenemos que mantener ese
enfoque y ese apoyo que hemos tenido hasta este momento, ¿no? Entonces, somos muy conscientes de que eso es de lo que lo tenemos que enfrentar. Y finalmente, te digo, se basa en tema de cultura, o sea, estarlo manteniendo y que permee a través del tiempo. Y hablando un poco de la parte de los resultados, seguramente, y volvemos a lo mismo, ¿no? Un poco la parte de cultura y entender que hay una aversión al riesgo por parte de los corporativos, etcétera. Seguramente dentro de sus áreas hay esa persona que les está pidiendo esos resultados, ¿no? Para poder seguir ganándose la confianza de manera interna, para poder apoyar con temas de presupuestos, incluso duplicarlos, siempre piden esa certeza, ¿no? Entonces, en esa cuestión me gustaría preguntarles cuáles son los principales KPIs que ustedes utilizan para medir su iniciativa y si esos KPIs van más enfocados a un tema cultural, estratégico o financiero, y cómo es que, al final de cuentas, lo que ustedes hacen es medible en cuestión de si vamos por un buen camino o si hay que reajustar para encontrar ese buen camino, ¿no? ¿Cuáles serían en ese caso? Pues de este lado es un poco de todo y al igual siempre estamos pivoteando, ¿no? De un año a otro. Pero básicamente hay uno que se ha mantenido mucho, que es el resultado financiero. Ese tiene que ver con cuántos millones de dólares podemos traer como beneficio a través de las implementaciones de programas piloto de diferentes tecnologías en diferentes áreas funcionales a través de, al cabo de la implementación en el año 0 y 1, cosa que también es bien cabrona, bien complicada porque dices, a ver, este proceso a lo mejor el beneficio realmente lo verías en 5 años o en 10, ¿no? Pero en el año 0 y 1 y además con el buy-in del sponsor funcional que nos tiene que decir, sí, me comprometo a que el próximo año lo voy a escalar, lo voy a implementar y además un buy-in de finanzas, ¿no? El equipo de M&A diciéndote, check, estoy de acuerdo con tu caso de negocio, con tu valor presente neto, con cómo impactas a mi EBITDA, con cómo... Y es complejo porque no necesariamente todas las innovaciones, tienes bien claro cómo aterrizan algún tipo de indicador de ese estilo. Este año nosotros solo con un proyecto estamos pudiendo traer a la compañía más de 17 millones de dólares como beneficio y de repente poder demostrar eso y garantizar que siga vivo también es un reto porque nuestro presupuesto yo creo que no es ni siquiera el 1% de ese beneficio. Y entonces empezamos a pensar en nuevas estrategias como ahora, no solo coinvierto, como decía Moni, con el área funcional, sino como de ese beneficio que te genero, voy a generar un ingreso para mí, valga la redundancia de la palabra, y entonces hacer a mi equipo de innovación autosostenible, ¿no? Y que empiece a pagarse también todo este proceso. Hay muchos más indicadores enfocados a innovación abierta, a cultura, qué tantas interacciones tenemos con el ecosistema y no necesariamente es a través de patrocinios, porque eso para nosotros de verdad que a veces es lo más fácil o lo más complejo, pero también es lo que nos piden mucho, ¿verdad? Sobre todo cuando hay muchos eventos de emprendimiento, pero es cómo hacemos que esta relación vaya más allá de solo ponerte la chela para el kickoff o para el lanzamiento de tu startup o para los 20 años de lo que sea, ¿no? Sino cómo garantizamos que, verdad, esta relación sea cercana y podamos seguir compartiéndonos, creando y creciendo la red de colaboración entre diferentes emprendedores, entre diferentes también actores del ecosistema a nivel corporativo, a nivel académico, etcétera. ¿Cuántos programas también hacemos de innovación abierta? ¿No? Nosotros hacemos ya varias convocatorias al año donde vamos enfocándonos por funciones, entonces logística, ¿no? Bueno, ¿cuántas startups trajiste de todo el mundo? No, pues más de 100. Perfecto. Y de esas 100, ¿cómo está el hit rate? Entonces, ¿cómo se va comportando tu innovation funnel? También es interesante. Y luego tenemos uno mucho más enfocado en temas de closed innovation. ¿Qué tanto estamos metiendo este chip de intraemprendimiento al interior de nuestras compañías? ¿Qué tantos procesos de ideación hacemos? Y el tema de upskilling y reskilling interno es un reto bien duro, porque a veces traemos gente muy especializada, ¿no? O sea, te sientas con un emprendedor que sabe perfecto de lo que está hablando, que lo puede desarrollar rápido, que lo puede desarrollar ágilmente y no necesariamente es un Microsoft o una empresa enorme, pero que tiene también sus propias barreras de toma de decisiones o de customización, que muchas veces nosotros decimos, oye, quiero algo marca blanca, quiero solamente esta parte de tu desarrollo, pero quiero crecerlo con mi know-how, o yo ya tengo un algoritmo que funciona y nada más lo quiero integrar a través de una API a tu data, etcétera.
Y entonces ese tipo de interacciones, cómo las vamos mapeando, pero no podemos tener una conversación a veces tan robusta si no tenemos a nuestro propio equipo interno capacitado en estos temas, ¿no? Entonces le estamos metiendo duro a certificaciones en blockchain para que nuestros empleados puedan colaborar y entender y hablar el mismo idioma que todos los expertos en el ecosistema platican. Entonces, bueno, a grandes rasgos esos son algunos de nuestros KPIs. Gracias, Mam. No sé, Adi, Moni, nos platiquen un poco en sus iniciativas, qué es lo que miden. Sí, mira, nosotros podríamos dividirlos en 3 secciones. Obviamente tenemos los indicadores financieros, así como también Mama estaba platicando. O sea, en el indicador financiero estamos midiendo el tamaño del portafolio, porque hay un truco, porque finalmente cada año tenemos que ir por nuevo presupuesto, ¿no? Finalmente sí, de repente sí funcionamos y tenemos cosas del corporativo así como, ok, vamos a luchar por el nuevo presupuesto y queremos incrementarlo. Entonces, al final, te digo, ese truco es porque es cuál es el tamaño del portafolio que estamos manejando. Entonces, eso habla de que el consejo nos está apoyando y constantemente vamos creciendo. Después de ahí, obviamente estamos midiendo el desempeño del portafolio, que el día de hoy también es difícil porque no es tan fácil cuando no hay rondas nuevas de inversión que podamos manejar la evaluación, porque pues no vamos a hacer, ya creo que vale más, ¿no? Necesitamos confirmación de terceros y pues a veces ese indicador se queda como estable porque pues no hay un input externo. Ahora, digamos, y esos son temas financieros, pero obviamente que están midiendo el desempeño del fondo como si fuera, pues, digamos, con estos indicadores tradicionales de un venture capital. Pero por otro lado, también tenemos indicadores de cómo estamos interactuando con la empresa, con el corporativo. Y ahí hablamos de cuántas alianzas estratégicas estamos generando, las colaboraciones que estamos generando. Y también hay otro que me parece muy interesante porque no solo desde el corporate son para hacer colaboraciones. Al estar afuera, nosotros usamos una analogía en la que somos como este satélite de la nave nodriza, ¿no? De que sale en el espacio a buscar cómo explorar, encuentra algo y se la trae a la nave como de, oye, ¿te gusta? Lo quieres adoptar, ¿no? Lo quieres incubar. Y en esa búsqueda hemos encontrado muchísimo conocimiento de diferentes cosas que no necesariamente es el identificar tendencias tecnológicas, pero también, por ejemplo, cómo están cambiando la manera en farmacéutica. Hacer licenciamientos es muy interesante y es una herramienta muy importante, pero nos damos cuenta que la manera en cómo están haciendo los licenciamientos en otras partes del mundo está cambiando, está evolucionando. Y ese es un conocimiento que si no estamos afuera, no lo va a tener la nave nodriza, ¿no? Entonces, ahí es cuando estamos también tratando de pasar ese mismo know-how que nosotros obtenemos para que el corporativo lo pueda adoptar. Y ahí lo que hacemos es generamos reportes, generamos newsletters para que estén, comunicando esta información, ¿no? Y sobre eso, también digamos, el impacto que tengan esos reportes y esos newsletters los estamos midiendo. Y obviamente el tema de colaboración estratégica, que ya lo mencionaba, y a grandes rasgos serían como digamos, los indicadores que tenemos en esas etapas, básicamente. Moni, culturales, estratégicos, financieros. Yo creo que va muy de la mano con lo que ya mencionaron. A ver, nada más hay que entender, creo que hay diferentes etapas de las iniciativas de innovación. Entonces, por ejemplo, Adi mencionaba que tienen 10 años, más o menos. 10 años, sí. 10 años. Y MAM tendrán que 7 años, 5. Y por ejemplo, en Nestlé apenas vamos por nuestro 3er año, ¿no? Con iniciativas de innovación en México. Entonces, creo que los indicadores van evolucionando conforme tus iniciativas van madurando. Entonces, si bien nosotros empezamos con puros indicadores de cultura, que eso es lo que se ha venido midiendo en los últimos 3 años, ahorita estamos justo haciendo ese pase para decir, bueno, ya estamos todos all in, que así se llama mi iniciativa, ya estamos todos all in en esto. Entonces, ¿qué sigue, no? Vamos por los resultados. Y creo que al final del día todas las iniciativas terminan en eso. Ya cuando alcanzaron cierta maduración, tu labor como área de innovación es traer dinero a la mesa, ¿no? Dinero que va de la mano de ideas muy disruptivas y de tecnologías y de cambiar el entorno en el que estás. Pero al final del día todo se reduce en eso. Seas Venture Capital o seas área de innovación o seas conector del ecosistema o lo que seas, ¿no? Entonces, creo que para nosotros hoy lo que hemos logrado
es generar un engagement que va subiendo año con año. Entonces, si no sé, me voy a inventar números. Empezamos con 10 colaboradores que se sumaban a nuestras iniciativas de innovación, hoy ya vamos, no sé, en 10 veces eso. Y lo que tratamos a nivel de cultura es que la gente que participa o la gente que pone ideas en la mesa o los proyectos que hacemos no se mueran, sigan año tras año y la gente vaya sumando más de lo que ya venían sumando años con años, ¿no? Entonces, ese es el primero, el engagement que vamos generando en nuestra comunidad interna y que las iniciativas sobrevivan al paso de los años al grado de que puedan escalar en México como un hub de innovación. Una cosa interesante de Nestlé, nada más para que lo sepan, es Nestlé no tiene áreas de innovación en los 180 y tantos países en los que estamos. Somos pocos países los que tenemos áreas de innovación. En América solamente tenemos en Estados Unidos, México, Brasil, Chile y Argentina. Todos los demás países no tienen este tipo de áreas. Entonces, por eso el engagement es tan necesario, porque de aquí muchas de las cosas que nosotros probamos se escalan al resto de Latinoamérica y pues de ahí al resto del mundo, ¿no? Y viceversa en Brasil y en Argentina y en Chile. Entonces, esa es como la primera parte. Y la segunda parte es 100% financiera, ¿no? Al final tenemos muchos indicadores operativos, pero que si vemos la última parte del funnel es cuánto dinero me trajeron todas estas iniciativas. Y algo ahí nada más que quisiera como aportar es, a veces queremos justificar que hay iniciativas que no necesariamente traen dinero, es que esto es experiencia para el cliente, es que esto es lealtad. No, a ver, todo se mide en dinero, sea un peso o sean 10, que obviamente hay indicador, hay cosas que te agregan valor dentro de, y que si un plan de lealtad va a hacer que realmente tengas esta cercanía con el cliente, está bien, es parte de la propuesta del valor, pero esa propuesta de valor te tiene que generar o que te compre más, o que te aumente la frecuencia de la compra, o que te aumente el ticket, o lo que sea. Entonces, yo creo que lo definiré en esos dos. Para nosotros, en la etapa en la que estamos, nuestros indicadores más importantes hoy eran un tema de cultura, pero estamos dando justamente ese salto a, bueno, toda esta cultura, cuánto dinero nos trae a la mesa, ¿no? Y que creo que se llevan todas las iniciativas. Súper, chicas, muchas gracias. Pau, no sé cómo estamos de tiempo para iniciar tema de preguntas y respuestas, ¿te parece bien? Súper. No sé si la audiencia tenga alguna pregunta para nuestras panelistas. Creo que por allá atrás levantaron la mano. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian. Yo tengo una pregunta porque Mónica hablaba del tema de innovación y Adi hablaba del tema de cómo a veces salirse de la zona de confort. Cuando llega la innovación al interior de una empresa, obviamente hay que pensar en la fuerza de trabajo y pasan dos cosas, o no les gusta o les gusta. ¿Cómo resuelven esos problemas hacia la fuerza de trabajo? ¿Cómo mantienen el engagement, la motivación hacia el interior? Porque al final de cuentas dices que todo se traduce en números. Ya, te cuento un poquito de lo que hacemos en Nestlé. Entonces, en Nestlé creamos un programa de intraemprendimiento en 2018 que se llama All-in. Así empezó, hoy ya All-in pues es un ecosistema de innovación, pero empezó como un programa de entrepreneurship. Entonces, ¿qué hicimos? Abrimos este programa en el cual tú postulabas tus ideas y si tu idea era seleccionada con toda una metodología donde formabas equipos y demás, nosotros te fondeábamos esa idea. No tenía un plazo, o sea, tengo ideas que tienen 2 años y por eso decía que es importante aprender a decir que no en algún punto, pero al final del día que hacíamos, fondeábamos las ideas de los equipos ganadores, les poníamos como cierto management para ayudarlos a emprender, porque la realidad es que muy pocas personas dentro de un corporativo saben cómo emprender, ¿no? Cómo hacer un MVP, cómo hacer una fase 1, cómo pasar a una fase 2, después cómo escalar, o sea, no es algo que sepan, a lo mejor para nosotros es muy natural, pero para ellos no. Para ellos lo ven como un proyecto, ¿no? De voy, lo presento a finanzas, finanzas me dice que sí, lo implemento y listo, gracias, ahí me voy, ¿no? A lo que sigue. Entonces, la otra es, tengo mi chamba y esto es pues algo que pues ahí lo veo cuando lo tenga que ver. Entonces, les ponemos este management para justamente ayudarlos a así lograr algo y que no se quedara perdiendo en un limbo. Y les digo esto porque esto empezó como un apoyo a la cultura, donde nosotros queríamos rescatar ideas muy innovadoras que pues las elegí el Mancom y obviamente iban de acuerdo a la estrategia de nuestro negocio. Pero aparte del tercer punto que también les dábamos era mucho reconocimiento interno. Entonces creamos toda una estrategia de comunicación y de como apadrinamiento de HR
que se llaman como estos títulos que son Game Changers. Entonces nosotros teníamos 5 fases de los Game Changers, ¿no? Suena muy comercial, pero al final del día no tienen ni idea de cómo se pelea la gente por poder decir yo soy un Game Changer dentro de Nestlé. Porque al final tú tienes tu puesto. Entonces tu puesto de ahí no te sales, no toques un cable más dentro de la compañía. Entonces yo poderle decir a alguien, te voy a dejar que hagas algo más de lo que ya te pago por hacer y de lo que tú ya tienes en tu cuadrito. Y aparte te lo va a fondear, te lo va a reconocer, te voy a dar un exposure a nivel nacional con el Mancom, a nivel internacional si esto escala, etcétera. Híjole, eso para la gente es claro, o sea, hagámoslo. Entonces, todo va dentro de la cultura, pero yo te podría decir que nosotros, este fue como el gran ingrediente, que no solamente era te fondeo y todo este management, sino te lo reconozco realmente y te lo reconozco abiertamente al interior y al exterior. Y si esto funciona, pues te paso al siguiente nivel, ¿no? Que ya es que tu proyecto lo tome un negocio e idealmente que si esto está dentro de tu plan de HR, pues esto te pueda beneficiar en un futuro puesto o en algo por el estilo, ¿no? Entonces, creo que ese es nuestro ingrediente para esto que comentas. No sé si alguien quiera complementar. Sí, sí, gracias. Y sé que la pregunta fue para Moni, pero son bien chismosas siempre. Entonces, creo que algo que al final, y lo resume un poco acompañado a lo que decía Moni, mucho es enseñando, acompañando, motivando, ¿no? Y cuando los acompañas en este proceso es también ser muy congruente desde el frente de innovación. A ver, si te estoy enseñando de design thinking, ¿cómo lo aplico? Y entonces, en el previo, ¿cómo observo cómo te impacta a ti ese problema, ¿no? Entonces, cuando tienes cualquier proceso de gestión del cambio, regularmente hay barreras muy naturales. La primera es una desconexión cognitiva, donde posiblemente no estás entendiendo, no tienes el mismo nivel de conocimiento sobre esto que queremos implementarte. El segundo tiene que ver mucho más con un tema de qué valor me da eso, ¿no? ¿Cómo le muestras el valor que le da esa transformación a el usuario? En un tercer punto es cómo disminuyes la incertidumbre, porque muchas veces dicen, bueno, ok, ya lo entendí, ya sé qué valor me va a dar, pero ¿y qué va a pasar después o durante? Entonces creo que eso también aporta mucho en el previo, ¿no? Luego durante es cómo lo involucras en el proceso, observando, hablando con el cliente, literalmente visitándolo si está en planta, por ejemplo, ¿no? Totalmente hazlo parte del proceso, escúchalo muchísimo, porque a veces somos muy impositivos y el tema de escucha activa bajo estos roles se vuelve algo totalmente relevante. Y en el post es mucho el acompañamiento, mucho hacer un check de QA, ¿no? ¿Qué te pareció? ¿Te funcionó o no funcionó? Ejercicios de retrospectiva que también puedes ver aplicados en herramientas de pensamiento de diseño. Y ahí cierro rapidísimo con una frase que se me quedó mucho de una plática que tuve con Carlos Ranero, el CMO de justo hace unos pocos días. Y él dice, ¿no? Eres tan bueno como el último servicio que das. Entonces, es muy cierto. O sea, incluso de manera interna, el equipo de innovación, que después empiezas a tener como estos Stormtroopers de los cuales platicaba Moni, porque no puedes monopolizar la innovación, pero sí tienes que dar el governance de cómo puedes trabajar de mejor manera con esa innovación o con los procesos de tecnología. Y es eso, eres tan bueno como el último servicio que le diste a algún cliente, ¿no? Y si este usuario tuvo una experiencia positiva, él mismo va a ser un gran influencer al interior de la compañía para seguir empujándolo mucho más. Adelante. Y yo nada más antes de darle la palabra a Adi, tienen que dimensionar que en una empresa, por ejemplo, como un Nestlé, hay miles de colaboradores. Entonces, para que alguien pueda presentarle al Mancom, por ejemplo, en Nestlé, son 20 miembros del Mancom, que es el comité de dirección. Reportes directos hay 100 y somos 15,000 colaboradores en el país. Entonces, imagínate lo que representa para un colaborador decir, yo voy a ir a presentar mis ideas a la gente que las puede aprobar y yo quiero ser ese intrapreneur y yo quiero ser esa persona que haga el cambio en Nestlé. Híjole, eso, si no tienes este tipo de instrumentos, es bien difícil. Entonces, creo que también va mucho del tamaño de la empresa, pero todo esto llega a cómo le das visibilidad a todos y no solamente a esos 100 o a esos 20 que están en la base, bueno, en la tope de la pirámide de un corporativo. Gracias, Moni. Estaba pensando en nuestro caso, hicimos algo que tuve planteado, y es cierto, o sea, si la gente no compra el proyecto, no necesariamente no va a tener éxito, ¿no? Per se, quien lo va a trabajar. Entonces, lo que estamos haciendo el día de hoy es, sí tenemos un comité
que va rotando de hecho y donde están involucradas las personas que estarían trabajándolo. Y entonces ese comité activamente evalúa la probabilidad de esta colaboración y si se aprueba, pues ya todos lo compraron. Si no, ahí se nos han caído muchísimas. Y eso hasta ahora nos ha funcionado. El reto ahorita es que evolucionemos la manera en cómo evaluamos, porque muchas veces existen gaps de lo que la gente quiere ver versus lo que llega, ¿no? Entonces, a veces es como, bueno, ¿qué tanto podemos juntar ese gap? Pero al final de cuentas, sí estamos buscando en este corporativo una manera de cómo involucrar a los demás en la toma de decisión de involucrarse con el proyecto realmente. Y obviamente eso después impacta en indicadores personales, ¿no? Y en fin. Gracias, chicas. Por acá tenemos otra pregunta. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Para Adi, de hecho, 2 preguntas. La primera es, ¿hay alguna inversión que no hayan hecho de la cual se arrepientan? Y la segunda, si nos puedes platicar un poquito más de la tesis de inversión del fondo que tienen, digo, no sé, etapas, tamaño de ticket, ustedes lideran, toman asiento, no sé, un poquito más de lo que hacen. Esa primera pregunta creo que ese es el dolor de los inversionistas en general, o sea, que veas oportunidades y que no pasaron. Ahorita, sí, y sí tenemos, o sea, la respuesta es sí tenemos. Y la razón de por qué no habían pasado en realidad es porque no se acomodaron al 100% a la tesis que nosotros habíamos planteado. Entonces, sí fueron exitosos como inversiones financieras, pero como al no estar respondiendo al 100% de esa tesis, pues esa fue la razón de por qué las bateamos, ¿no? Y bueno, pues es un poco de la estrella floja. Y creo que la reflexión al final de cuentas es decir, bueno, pues lo importante es que las que aceptemos sean porque responden a la tesis, ¿no? Y pues evidentemente ese es el marco que te permite estar buscando. Y relacionado a la tesis de inversión, nosotros hacemos inversión en empresas de desarrollo tecnológico que están desarrollando tecnologías en glaucoma, ojo seco, error refractivo y enfermedades de la retina. Esos son nuestros top 4. Revisamos más, pero esos son nuestro enfoque. Estamos participando también en Serie A principalmente. Y una de lo que añadiría como en esta búsqueda de cómo liga al corporativo es que exista, y ahí es donde se evalúa y quizá esto que platicaba del comité viene a involucrarse, que exista esta posibilidad de que va a haber una oportunidad de colaboración en la empresa. Y eso sí es un poco intangible el día de hoy, pero nos ha permitido ser rápidos en la toma de decisiones, porque nosotros conocemos otras estrategias de corporate ventures que no invierten hasta que esté la colaboración. Entonces, te puedes imaginar el tiempo que lleva determinar eso y bueno, luego haces la inversión. Entonces, muy probablemente ya se pasó el espacio, la ventana para hacer la inversión en ese momento. Entonces, nosotros decidimos hacerlo al revés y ahí es donde, como lo hemos manejado hasta este momento. A grandes rasgos la tesis, pero encantada de discutirlo con más detalle al rato. Yo Creo que ¿sí puedo complementar? sí, bueno, ahí nada más, si nos deja pasar Verstappen, ¿sí? Muy bien. No, y solo rapidísimo, creo que adicional a lo que dice Adi, también es importante empezar a mirar la manera en que está evolucionando cómo invierte el corporativo. Nosotros tenemos 3 fondos de inversión, de los cuales 2 se están disasociando porque ya no tiene tanto sentido y entonces, ¿qué sucede? Tienes inversiones que a veces son para el core del negocio, inversiones que son para el no core del negocio, pero que son súper estratégicas. Y lo que yo miro ahora más es que la oportunidad totalmente que están buscando compañías como las nuestras es la data. O sea, ya ni siquiera es invertir en la tecnología, sino es cómo puedo usar esa data para traerle una mejor experiencia y un mejor servicio a mi usuario final, ¿no? A mi consumidor o a mi cliente, dependiendo la naturaleza de cada uno de ellos. Solo quería comentar eso. Por ahí quedaron varias preguntas pendientes, pero bueno, vamos a estar por aquí dando el rol en el evento, entonces sí podemos atenderlas personalmente con muchísimo gusto. Muchísimas gracias, chicas. Muchas gracias por la información. Muy feliz de estar compartiendo esto con ustedes y muchas gracias a ustedes por su atención. Gracias.